iChile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de iChile. Uno de los temas fundamentales para poder dar un salto en la productividad es el buen desarrollo de la ciencia. Y hoy hablaremos específicamente de cómo la ciencia está en Chile y cómo está esta apoyando el desarrollo productivo en el país. Para esto los invito a ver una pequeña nota. En enero de este año, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que viene a responder una necesidad y un llamado expresado durante años por distintos actores. Todos concordamos en la imperativa existencia de una institucionalidad que nos permita dar un salto hacia el futuro en estas áreas tan importantes para el desarrollo de Chile. Pero más allá de la propia creación de ese ministerio, el alcance que tendrán las regulaciones, el fomento de la investigación, los recursos que se destinarán a este ámbito, es lo que mantiene pendiente a la comunidad científica y tecnológica en Chile. ¿Estamos a un nivel alto de desarrollo de estos campos? ¿Se ha avanzado en los últimos años? ¿Se ha retrocedido? ¿Cómo llega el conocimiento a los distintos estamentos de la sociedad? Son muchas de las preguntas sobre las que conversamos hoy con dos importantes invitados en un nuevo capítulo de iChile. Y ya estamos conversando aquí con nuestros dos grandes invitados de hoy día. Doña María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencia, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí. Y don Raúl Ciudad, gerente general de Covacin, presidente de la ACTI, un incansable trabajador por la ciencia, la innovación y la tecnología en más de 20 años. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Y partamos, María Teresa, hablando de este tema que tanto nos motiva a nosotros, la ciencia, la innovación, la tecnología, pero específicamente la ciencia. Cuéntame un poquito de ti, cómo partiste en la ciencia y qué es ser científico hoy día en Chile. Bueno, yo partí de pura copuchenta, como digo yo. Siempre me interesó saber el porqué detrás de las cosas, así que, y eso yo creo que... ¿Tu madre era científica como parte de tu interés? No. Yo tengo una familia más incluso tirada al lado artístico que científico. Pero hacía muchas preguntas, ¿eh? Entonces era la preguntona de la familia y cuando se juntaba la familia todos me echaban talla por lo preguntona. Pero eso es normal de los niños, lo que pasa es que quizás seguiste Pero haciendo las preguntas. Lo frustran, claro. Yo era más necia y seguí preguntando y después me di cuenta que si quería tener la respuesta tenía que buscarla yo misma. Así que fue... ¿Pero algo en tu papá y en tu mamá que te hayan empujado esa vocación a la ciencia? Mira, la contribución más fuerte que yo reconozco es la de mi abuela materna, una señora dueña de casa, pero muy libre. Ella era de origen escocés, pero muy chilena. Ella se crió en el sur de Chile y yo me tocó vivir con ella. Ella enviudó y me fui a vivir con ella porque no quería vivir con ninguno de sus hijos y ella estaba un poquito enferma, entonces yo me quedé con ella. Y ella me dijo desde siempre que el ser mujer no era ninguna disculpa para no hacer realidad sus sueños. Entonces, esa cuestión, y la otra cosa es que me quería sin ninguna condición. Y eso me quedó súper claro. O sea, yo hacía cualquier embarrada y encontraba alguna justificación para explicarlo, ¿no? Y era bien lapidaria con el resto. ¿Ah? ¿Estudiaste astronomía? Yo entré a estudiar ingeniería, pero como ahí uno tiene un plan común, exactamente. Me encontré con la carrera de astronomía que estaba recién inaugurada. ¿Qué año estamos hablando aquí? Yo me recibí el año 71. Te recibiste, o sea, entraste como el 65 por ahí. Claro, a ingeniería al plan común. Ya. Y después me fui a hacer la licenciatura. O sea, fuiste de las primeras astrónomas egresadas de ingeniería en la Chile. La primera astrónoma o astrónomo, porque era un programa nuevo. Mira qué increíble. Entonces me fui la primera que me gradué. Quizás después vamos a tener algo de tiempo para poder hablar de la astronomía, cómo está, pero vámonos hoy día a la ciencia en Chile. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces de la ciencia que hoy día producimos en Chile? Bueno, la ciencia chilena es de muy buena calidad. O sea, si todos los rankings a nivel mundial, como mide uno la calidad de la ciencia, por cita, etcétera, estamos bastante bien parados. El problema es que es poca, somos pocos. Perfecto. Los científicos. Si uno se compara con otros países desarrollados, ¿para qué te digo? Tendríamos que multiplicar por 10 por lo menos el número de científicos por millón de personas empleadas. No, hay un dato ya famoso que hoy día solamente el 0,38% del I+D tenemos en Chile, digamos. Eso demuestra lo poco que hay. Exactamente, y eso también demuestra
que como el capital humano está bien preparado, es bueno, de buena calidad, es un área en la cual uno podría como país invertir. Perfecto. Y sería un podríamos buen negocio. escalar. Exacto. Con lo mismo paso a Raúl. Raúl, tú hoy día vienes entre tus distintos sombreros como representante y presidente de la ACTI. Y aparte tú personalmente has estado empujando estas materias durante mucho tiempo. Te vimos el otro día en la Comisión del Futuro, en el Senado, empujando también el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es la visión desde el mundo de la empresa? ¿Tú crees que efectivamente hay esa ciencia con esa calidad que nos comenta María Teresa, o tú también la ves muy poca, la ves poco participativa en las empresas? ¿Cuál es la visión tuya? No, yo la veo que la ciencia en Chile es muy buena, la que hay. Pero lo que sí no hay es la conexión y ni los puentes entre el mundo de la ciencia y las empresas. Por eso lo que ocurre que tú dijiste, la inversión en investigación y desarrollo es 0,38%, porque en realidad no hay salida para esa ciencia por la vía de las empresas, la vía de los negocios, la vía de los spin-off. Entonces, en realidad, eso es lo que persigue este ministerio, por eso nosotros estamos preocupados de que ojalá se apruebe durante este gobierno este proyecto, para poder iniciar el proceso de integración entre el mundo de la ciencia y las empresas. ¿Cuál es para ti el mayor objetivo de que se apruebe este ministerio? ¿Por qué es tan importante que se apruebe? Te lo voy a decir de una manera quizás de más largo plazo. Si queremos que Chile tenga un crecimiento permanente en el futuro, más estable, más seguro, y podamos llegar al desarrollo, hay que partir por tener una institucionalidad que empiece a armar el ecosistema y ordenar el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. Porque hoy día está desordenado, en nuestra opinión. Tú cuando quieres trabajar sobre estos temas a nivel del gobierno tienes que ir a 4 o 5 puertas por el gobierno. Nadie está liderando este tema como estratégico. Y pensamos que el gobierno debe liderarlo. El presidente de la República debe ser el principal líder de la innovación, la investigación y el desarrollo en Chile, porque esa es la base para el desarrollo de un país. Y en esa misma línea, María Teresa, tú miras la visión del empresariado por alguna manera. Oye, ayúdenme a ordenar la institucionalidad. Como bien dice Raúl, tengo que estar conversando en muchos estamentos distintos. ¿Tú sientes que este Ministerio de Ciencia tiene ese rol? ¿Va a ser capaz de ordenar toda la institucionalidad científica hoy día en Chile? Bueno, esa es la intención. La intención que uno ve, por lo menos en el papel, es tratar de juntar las distintas ventanillas a las cuales los científicos tienen que recurrir para hacer su investigación y probablemente no solo para tener más lugares, más fondos y más programas, sino para tal vez darle una cierta lógica, que yo creo que eso CONICYT no está preparado para hacerlo, mientras que un ministerio sí podría estar preparado para darle prioridad a ciertos temas, para inventar nuevas herramientas. Déjame profundizar en eso, que acá hay un tema importante. Probablemente si ustedes están pensando en ciencia, están pensando en un tubo de ensayo, están pensando en un laboratorio, están pensando en esa ciencia quizás más humana o incluso social. Pero quiero llevarte a ti al pensamiento de la ciencia en que empuja la productividad país, que es probablemente uno de los errores más complejos que tenemos hoy día. Tenemos la productividad estancada técnicamente en los últimos 10, 12 años de Chile. ¿Tú ves que la ciencia que estamos produciendo en Chile es capaz de ir en apoyo de la productividad empresarial? ¿O no con las capacidades que tenemos hoy día? Yo creo que el incluir más ciencia y tecnología dentro de los procesos productivos sería súper beneficioso para, no solo para que los procesos sean más limpios, tal vez, y también para, del punto de vista económico, puramente económico. Pero porque, ¿se puede, María Teresa, o lo ves difícil? O sea, por ahora lo veo complejo, creo que ha ido cambiando un poquito la cosa, pero igual tal vez no tan rápido como uno quisiera. ¿Lo ves complejo porque la ciencia que estamos produciendo no le sirve al empresariado o porque el empresariado no le cree mucho al científico y se me hace muy largo y poco productivo tomarlo? Porque yo creo que las grandes empresas, las grandes, no lo necesitan, ganan plata suficiente sin ponerle ninguna neurona al proceso o compran alguna cosita, algún procedimiento, una patente por ahí, les sirve para mejorar los procesos y no han sentido la necesidad de tener que ellos mismos buscar solución a algún problema para hacer el proceso más eficiente. Entonces es un problema de que el empresariado grande, por lo menos, no ha sentido la necesidad de tener ese contacto con la ciencia y yo quiero decir sí, creo que ha cambiado y sobre todo en las empresas, las pymes y las empresas pequeñas en que muchas veces han partido por ser gente muy innovadora y con
con un background científico, los que están partiendo con su empresa. Entonces, ellos tienen otra mirada. Distinta. Mira qué interesante, Raúl. Tú como presidente de la ACTI, ¿ves también de alguna manera que los empresarios grandes no han necesitado de la ciencia? Yo creo que no se han dado cuenta que lo necesitan, pero estamos viviendo un proceso de transformación feroz. Partió la cuarta revolución industrial el 2013, recién, ya 4 años atrás, en que es la revolución de las industrias inteligentes, donde todos los negocios, todas las empresas van a tener que entrar en procesos de transformación digital. Eso implica que van a tener que de alguna manera incorporar ciencia, incorporar científicos, incorporar tecnología de alto nivel para efecto de poder desarrollar adecuadamente sus negocios y poder competir en el mundo. Por lo tanto, si bien hasta aquí no se habían dado cuenta que lo necesitaban, porque como tú bien dices, los negocios han dado lo suficiente y no se han visto obligados a tener que innovar profundamente porque el negocio ha seguido funcionando y el precio del commodity varía más o menos, pero al final los resultados no son tan malos, ¿ya? Ahora el tema es distinto. Entonces se requiere, por eso nosotros estamos preocupados, se requiere rápido generar un ecosistema donde el mundo de la empresa ya empieza a considerar a la ciencia como parte de su desarrollo futuro. Raúl, en la segunda parte del programa, María Teresa, vamos a tratar de entrar en un doble clic en esto, porque es re importante que veamos cómo esta capacidad científica del país sí empieza a ser un apoyo para el aumento de la productividad. Los quiero invitar a los dos a dar una pequeña pausa a todos ustedes. Quiero especialmente agradecerle a la Fundación País Digital, a la Universidad del Desarrollo y a Samsung, que nos permitan estar conversando específicamente hoy día sobre ciencia, un tema que tanto nos gusta y que es tan importante para el desarrollo y la productividad en Chile. Un momento y ya volvemos. Ya estamos de regreso hablando con Raúl Ciudad y María Teresa Ruiz sobre ciencia, específicamente en el ámbito de la ciencia, la innovación y tecnología, y estábamos viendo cómo podemos aprovechar esta capacidad científica que el país tiene en pos de mejorar la productividad e ir desarrollando cada vez más la productividad. Y por eso, María Teresa, quiero preguntarte a ti, ¿ha habido un esfuerzo importante también de la política pública de traer centros de excelencia desde afuera? INRIA, Wageningen, Fraunhofer. ¿Cuál ha sido la mirada del científico local respecto a este esfuerzo que ha hecho el país de traer centros de excelencia desde el exterior? Mira, yo no los conozco, así que voy a hablar aquí Eso ya hice algo ya. Bueno, o sea, yo siento que los científicos nacionales no se sienten parte de esa iniciativa. Representados por estos centros. Para claro. nada. Entonces no sé más de eso, cuál ha sido el resultado de su presencia en el país. Y en el caso tuyo, Raúl, desde la ACTI, ¿ustedes lo han visto? ¿Han podido trabajar con ellos? Hemos conversado con ellos la posibilidad de trabajar juntos porque el objetivo aparente de traer estos centros era estimular justamente la investigación y desarrollo de las empresas. Pero no conozco realmente ejemplos concretos de que eso se haya concretado. Y sabemos que hay un déficit y nosotros estamos conversando con INRIA y con Fraunhofer para ver qué cosas podemos hacer, pero aún no se ha hecho nada concreto que yo conozca. Sin duda una preocupación. De hecho, nosotros, por ejemplo, desde la Universidad del Desarrollo hemos estado trabajando con el Centro de Telefónica, I+D, claro. Pero los temas de IoT, específicamente la investigación de IoT, que no va muy ligada probablemente a la ciencia clásica como la conocemos en el día a día, digamos. Entonces son temas que probablemente vamos a tener que ir haciendo un esfuerzo como país de irlo uniendo, no es fácil. Sí, pero el Centro I+D Telefónica tiene la diferencia que está sacando o intentando sacar productos específicos de aplicación directa, digamos, en la industria. Así es. Que es distinto de partir haciendo una investigación. No es desde cero. Claro. Ellos parten desarrollando cosas para soluciones prácticas en las empresas. Es que en esa misma lógica, María Teresa, vemos dos tipos de ciencia. Quizás tú nos comentabas, la ciencia inspiracional y otra ciencia que puede ser más práctica, más productiva. Explícanos un poquito tú cómo ves este camino en Chile. Bueno, una ciencia que está motivada por la curiosidad, por la pura curiosidad, y otra ciencia que va a resolver un problema definido, ¿no? O sea, tú dices, vamos a investigar para tener una vacuna para tal enfermedad, una cosa hiper importante, pero tiene un objetivo bien definido. Y después está la ciencia por la curiosidad, que tú te obsesionas por la pata de la mosca o por estudiar una estrella que está a punto de explotar y a la gente dice, bueno, ¿a mí qué me sirve esto? Bueno, son esas preguntas
que parecieran totalmente inútiles las que empujan los límites del conocimiento, que descubren cosas nuevas que no nos podíamos prever antes. El financiamiento que hay, habitualmente el financiamiento de la ciencia es un financiamiento público en su gran mayoría, en Chile. 2/3 del financiamiento es público. ¿Es mayoritariamente para esta ciencia inspiracional o para esta ciencia que va en la línea de desarrollar nuevas teorías? Yo diría que hay muchos más fondos para la ciencia aplicada o para las nuevas tecnologías que para las ciencias básicas. Ahora, a mí lo que me preocupa es que China, vino el presidente de la Academia de Ciencias de China, acá a Chile, y dio una charla que yo pensé que iba a ser aburrida y la encontré muy, muy interesante, porque la Academia de Ciencias de China es poderosa, tiene fondos, tiene universidades, etc. Bueno, él parece que era economista de todo esto. Contó que estaban muy preocupados en China porque no eran creativos, eran malos para crear cosas, eran buenísimos para copiar y malos para crear. Entonces empezaron a hacer un estudio de todo el sistema que ellos tenían científico-tecnológico y se dieron cuenta que lo que pasaba es que ellos habían descuidado toda la parte de las ciencias básicas. Y una de las tantas medidas que están tomando es que pusieron un centro de astrofísica en Chile, se llama Chino-Chile Casaca, se llama el centro, con ICIT y la Academia de Ciencias de China. Otro sobre biología, me parece, en Sao Paulo o en Brasil, y bueno, son 3 centros por primera vez en la historia de China, están poniendo mucha plata en estos centros en países para desarrollar ciencias básicas y de ahí ellos poder avanzar. Entonces, yo creo que si tú no tienes gente empujando los límites del conocimiento en la base, se derrumba todo lo que viene. Nos vamos a transformar en copiadores. Ahora, la ciencia hoy día, Raúl, es globalizada. Sí. Tú tienes que de todas partes del mundo ir sacándola, digamos. Es un tema de conectividad. Claro. Tú, desde el punto de vista de la empresa, ¿están tomando la ciencia que se produce en Chile o están mayoritariamente trayendo y copiando las palabras de María Teresa, copiando lo que hay afuera y adaptando tecnología o adaptando la ciencia al exterior? Nosotros quisiéramos que todo lo que obtengamos de ciencia para poder hacer lo que necesitamos hacer venga de la ciencia de Chile, que ahí reside justamente el problema que conversábamos al principio, digamos. No tenemos esa integración entre estos dos mundos y es muy difícil trabajar juntos por distintas razones que no vamos a hablar acá, digamos. Más bien yo creo que tiene que ver con cuestiones de normas, restricciones legales, administrativas, digamos, que la universidad no puede estar con todo sobre la mesa para los empresarios, ¿eh? Pero lo que nosotros hacemos realmente es traer tecnologías de todas partes del mundo y así es como hemos ido resolviendo los problemas que Chile necesita en cuanto a demanda tecnológica de plataformas, tecnológica práctica. ¿Es más fácil encontrarla afuera que en el país? Es más fácil encontrarla afuera, sí. Es un desafío para los científicos locales de poder mostrar la tecnología que se está desarrollando acá a partir de la ciencia de una manera distinta, ¿o no, María Teresa? Absolutamente, pero yo partiría por multiplicar el presupuesto para la ciencia por lo menos no es un factor 10 y ahí conversemos, ¿no? Porque en este momento los pocos científicos estamos formando la nueva generación de científicos y estamos haciendo nuestra investigación, entonces estamos un poco como payaso en circo pobre, así no veo que le podamos exigir al pequeño número de científicos muy capaces que hay en las distintas áreas que puedan hacerlo todo. Y fondos internacionales para la ciencia, ustedes me imagino que están permanentemente aplicando, sobre todo en el mundo de la astronomía, me imagino que la gran mayoría de los fondos que tú misma administras son desde afuera. ¿Existen? ¿Es fácil? ¿Se han multiplicado? ¿O tú ves que en el mundo hay una reducción de fondos destinados a la ciencia? Bueno, el mayor aporte en el caso de la astronomía, por poner este ejemplo, es el hecho de que nosotros tenemos los mejores laboratorios del mundo acá, en nuestro territorio, y que como anfitriones tenemos acceso gratuito a usarlos. Y esos laboratorios están permanentemente con la mejor tecnología, la más reciente, etcétera, y vamos y la usamos. O sea, nuestra ventaja competitiva de nuevo fueron los recursos naturales, el cielo en este caso. Exacto. El uso de uno de los VLT, de esos 4 telescopios que hay ahí de la ESO, de 8 metros de diámetro el espejo, cuando yo postulé a un proyecto basal del cual soy directora, del CATA, resulta que le pedí que me pusiera un valor a eso, porque de hecho ellos lo pueden arrendar a otros países que no son parte de la ESO. Y en esa época eran 50.000 euros la noche. Entonces nosotros como chilenos tenemos 10% del tiempo en cada uno de esos telescopios, es como tener un super grant.
fijas, o sea, Ahora, hay que usarlo. hay que usarlo. Aterrizándolo, María Teresa, más a lo local, digamos. Muchas veces una de las críticas que se le hace al científico es que está encerrado en su laboratorio tratando de producir, tratando de investigar aquello que a él le interesa, aquello que a él le motiva. Es más, escribe en revistas científicas cosas que solamente él lee. Veíamos la semana pasada que técnicamente más del 50% de los artículos escritos en revistas científicas son leídos por los mismos científicos y por nadie más. Entonces, ¿cómo hacemos la transferencia tecnológica? ¿Cómo hacemos que ese conocimiento que están desarrollando, por último, se transfiera en patente, en licenciamiento, en algo que para las empresas sea de utilidad? Ya. Déjame defender la primera frase, porque en realidad de eso se trata la ciencia. La ciencia es un diálogo universal entre científicos, porque usamos un cierto lenguaje científico y en los papers que yo escribo, una persona que está en el otro lado del mundo, en China, puede basarse en eso para seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, si tú no publicas, no participas de esa conversación universal. Y esa es la manera en que avanza. Ahora, ¿cómo hacemos el paso de esa ciencia, de los científicos, a hacer cosas más aplicadas? Ese es un tema que yo diría que recientemente ha surgido esa inquietud. Tengo la experiencia en el mismo proyecto CATA que yo dirijo, que es un proyecto de astronomía en la Católica, la Universidad de Concepción y la Chile, y resulta que nos pedían desarrollo tecnológico. Yo me bajó pánico porque no había ni enchufes más o menos. Y desarrollo tecnológico es mucho más caro. Necesitas tú tener laboratorios, etcétera. Y algo se hizo y han salido cosas que son innovaciones, ¿no? Una manera, por ejemplo, de medir la humedad en la madera. Es un tremendo desafío, digamos. Entonces, nos va quedando menos tiempo, por eso quiero acelerar un poquito. Raúl, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, una probablemente de las mayores temas que uno está escuchando es que el problema es que es un ministerio de los científicos. Desde la mirada de la ACTIC, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos empujar un ministerio que también tenga la parte tecnológica y tenga la parte de la innovación? Bueno, efectivamente el diseño que hoy está en el proyecto de ley apunta más hacia los científicos que hacia el mundo de la innovación, el emprendimiento y la empresa. Y ese es un tema preocupante. Pero independiente cuál sea la institucionalidad que armemos o cómo la organicemos, aquí lo importante, lo que yo quería declarar, es que el alcance que tenemos que darle a esta discusión no tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con que tenemos que encontrar la fórmula para llevar a Chile al desarrollo y hay que partir por algo. Ese algo puede ser este ministerio, como resulte. Una vez que aparezca veremos cómo lo arreglamos, si hay que arreglarlo. Porque por otro lado, por ejemplo, la Corfo ha hecho un tremendo trabajo en innovación y emprendimiento y ha empujado fuertemente el proyecto de industrias digitales, por ejemplo, que tiene detrás toda una base de I+D necesaria para poder empujar esas industrias digitales. Por lo tanto, industrias inteligentes, ¿ya? Entonces estamos trabajando en distintos ámbitos. La idea sería que con esta institucionalidad que se arme, que puede ser una composición de cosas. Tú sabes que el Consejo Nacional de Innovación se transformaría en este proyecto de ley en Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y sería legal, además. Estaría ya como una institucionalidad reconocida, que hoy día el Consejo Nacional de Innovación no lo es, ¿ya? Entonces, déjame terminar la idea. Con eso, más un ministerio que empiece a ordenar el ecosistema, más la Corfo que siga trabajando con el emprendimiento y logre coordinarse adecuadamente con ese ministerio, no solo a nivel de ministros, sino que a nivel de la institucionalidad base para que pueda ser operativa. Y a su vez se coordina adecuadamente con el Ministerio de Educación para la preparación de capital humano especializado. Y con las universidades, perfecto, que vayamos armando el ecosistema, ya tenemos un punto de partida. Pero lo más importante es que esto no lo estamos haciendo porque queremos quedarnos con la plata los empresarios o los científicos. Queremos armar algo que nos permita llevar Chile al desarrollo. Ese es el gran punto. Raúl, María Teresa, la verdad que se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, de hecho estamos pasados, y es una pena porque nos faltó un tema fundamental que es el capital humano para todo esto. O sea, aquí requiere un cambio cultural también del país, como tú bien decías, desde chiquitita tu mamá, tu papá te fueron apoyando, tu abuela sobre todo, y esto requiere que muchas de las familias de las que están escuchando seamos capaces de ir pasando la importancia de la ciencia y de ahí la transferencia tecnológica al mundo productivo que vaya cambiando. Yo quiero agradecerle especialmente a Raúl Ciudad, presidente de la ACTI, por habernos acompañado hoy día, a María Teresa, la verdad que ha sido un honor tener la Premio Nacional de Ciencia, y a todos ustedes, dejarlos invitados a un próximo programa para que podamos seguir profundizando en la ciencia, la innovación y la tecnología. Muchas gracias a Fundación País Digital, a la Universidad del Desarrollo y especialmente a Samsung, que nos apoya en el desarrollo de este programa. Hasta pronto.